Buenos días. En esta ocasión vamos a presentarles lo que corresponde al capítulo 4 sobre las soluciones de ingeniería, que hace parte del curso de Introducción a la Ingeniería Eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta ocasión vamos a mostrarles los diferentes aspectos que tienen que ver con la presentación de un reporte técnico. Como les había comentado en clases anteriores, el informe técnico o el reporte técnico es la carta de presentación del ingeniero. Es decir, quiere mostrar las competencias que tiene el ingeniero a la hora de resolver un problema. Como vimos en el capítulo 3, eh, parte de la, parte de la experiencia que tiene el ingeniero es a la hora de eh, interpretar y comprender cómo, cómo, qué tan grande es el problema y de esa manera poder definir aspectos que lleven a su solución. Es decir, que el ingeniero debe ser en la capacidad de resolver un problema de forma individual o de forma colectiva con los recursos que el ingeniero pueda tener. Entonces aquí nos vamos a centrar mucho en la forma como el ingeniero se expresa, cómo el ingeniero publica sus resultados de una forma clara, de tal manera que vean la competencia del ingeniero y vean que realmente es esa persona la que pudo resolver de forma adecuada el problema. Entonces, esta clase comprende varias partes. Esta es la primera y nos lleva primero a pensar un poco sobre el problema. Si recuerdan los pasos cognitivos de solución de problemas, uno de ellos es el análisis, es decir, partir los problemas en problemas más pequeños o en partes de problemas de tal manera que pueda darle el ingeniero una solución a cada uno. Luego nos vamos a centrar en el método de ingeniería, es decir, cuáles son digamos, la forma en que el ingeniero de forma general piensa cómo resolver el problema. Luego nos vamos a concentrar en cuáles son los pasos. Como todo aquí en ingeniería, no es que sea el paso definitivo, pero siempre es una buena idea ver formatos o metodologías sugeridas para resolver el problema y igual que la forma de resolverlos, pues está la forma de presentarlos, ¿sí? Entonces, pues no es un formato obligatorio, pero se va a sugerir mucho que sea de esta forma. Entonces, cuando hablamos de la solución de un problema, pues ya definido el problema, como vimos en el capítulo 3, eh, ya el ingeniero puede empezar a dar ideas sobre cómo podría resolverse el problema. En ese sentido, pues el ingeniero tiene muchas herramientas, pues una de ellas, la más poderosa, que es su propio conocimiento, su propia preparación. Por eso cuando al estudiante se le prepara para resolver exámenes, por ejemplo, o para hacer un trabajo de grado, se le está evaluando su capacidad para resolver problemas. Entonces, tanto un examen como la presentación de un proyecto final, como en la presentación de un trabajo de grado e inclusive pues para aspectos de posgrado, la presentación de una tesis de maestría o doctorado implica la competencia del estudiante para resolver un problema. Entonces, como habíamos comentado en el capítulo 2, hay tres instancias eh, del ingeniero, que son la ciencia, la técnica y la ética. Entonces, como les había comentado en el capítulo 2, pues normalmente uno no tiene de forma explícita la parte ética, pero esa hay que írsela ganando con la experiencia. Entonces, digamos, la solución de un problema no solamente es resolver, digamos, una ecuación, ¿no? O completar o completar algún parámetro o estimar algún parámetro solamente, sino definir cuál es la aplicación del parámetro, cuál es la aplicación de lo que está resolviendo en la solución de un problema
en beneficio de la humanidad, que es el objetivo de la ingeniería. Entonces, la ética nos lleva a comprender este punto que es el arte. Entonces, con ese arte, pues uno ya eh, puede uno llevar eh, a ver diferentes formas de analizar el problema, ¿sí? A pesar de que pueda existir una única solución a la hora de resolver el problema, pues normalmente hay diferentes puntos de vista, diferentes aspectos casi que filosóficos para a la hora de poder resolver el problema. Por eso, digamos, el dominio de la solución de un problema, como dice acá, requiere una combinación tanto de arte, o sea, que es la componente ética, como de la ciencia. Desde el principio, pues ya les había comentado en el capítulo 1 que desde el principio, desde la humanidad, el hombre siempre ha tratado de resolver problemas en pro de la humanidad, ¿sí? Entonces, solo que formalmente fue sino hasta finales del siglo XIX que se instauraron los colegios de ingeniería. Sin embargo, el hombre siempre ha estado en la curiosidad de resolver problemas desde que tiene uso de razón. Entonces, por decir algo, establecer la medida de la altura de ciertas montañas para no tener que ir hasta allá. Entonces, hacer esas medidas es un problema de ingeniería. Poder resolver em, eh, caudales o alturas o temperaturas o campos, fenómenos como el electromagnetismo siempre han generado la curiosidad en el hombre y por lo tanto él siempre lo asume como un problema, tanto pues, como a nivel científico como a nivel de ingeniería. Ya les había comentado la diferencia entre científico e ingeniero, ¿sí? Y pues siendo aquí específicos, pues el ingeniero lo que busca es aplicar los conocimientos. Entonces, antiguamente, pues con los conocimientos y las herramientas que tenían, pues así resolvían los problemas. Entonces, cada vez que avanzaba la tecnología, pues el ingeniero tenía mejores herramientas para resolver otros problemas que eran aún más complejos. Eh, el hecho de resolver, de presentar un problema implica que para el ingeniero es, digamos, desafiante, por decirlo así, a mostrar al público que el problema es factible, de que, pues, que la solución es factible y que hay una forma pues, simple o compleja de resolver el problema. Aquí nos estamos metiendo con el caso de la Mir, por ejemplo, una estación espacial que estaba pues hace ya muchos años, orbitando sobre la Tierra y que pues en algún momento tuvieron que programar para programar su descenso, su desinstalación. Entonces pues hay varias soluciones. Entonces la que normalmente hacen es dejarlo que orbite, que haga basura, y que sea una parte más de toda esa contaminación que hay en el espacio. Lo que optaron los ingenieros rusos fue, por el contrario, programar su descenso. Y entonces programaron su órbita de descenso hasta que cayera en un lugar preciso. Entonces ese problema es bastante desafiante, ¿sí? Lleva muchos aspectos, ¿sí? Entonces tuvieron que analizarlo, entonces empecé el análisis. Entonces el problema de hacer descender un, un objeto tan pesado sobre la Tierra pues tiene sus consideraciones. Entonces la primera es, bueno, ¿cómo lo van a descender? Entonces ya hay una parte del problema. Luego decir, bueno, ¿cuál es la mejor trayectoria para no chocar con otros satélites? Otro problema es cómo hacer para que caiga en un lugar deshabitado, porque no puede caer sobre una ciudad, sería una catástrofe. Otra sería cómo hacer para aprovechar la mayor cantidad de recursos, o sea, en el caso de que caiga, pues de pronto recolectar lo que más se pueda, así sea para chatarra, pero se puede hacer una recolección importante de material. De hecho, pues hay material de experimento que pues si se destruye, pues sería una pérdida. Entonces, considerar todos esos factores, cada uno, si lo notan, cada uno es un problema.
Entonces, todo un equipo de ingenieros, científicos, técnicos y operarios estuvieron participando de ese proyecto. Entonces, muestran el proyecto de descenso de la Estación Espacial Mir para que caiga de forma adecuada. ¿Sí? Entonces ahí es donde se ve la pericia del ingeniero, de acuerdo a todos los cálculos que han hecho y todas sus estimaciones se muestran pues, al gobierno que lo autoriza. El gobierno entonces dice, está muy bien, vamos a programar el descenso de esta estación, aquí están los recursos, arranquen. Y de ahí entonces pues miran de qué manera poder eh, llegar a un buen término. Este proyecto, por ejemplo, pues solo tuvo un error eh, de 100 metros. Entonces, pues considerando que podía haber causado un desastre, pues fue muy bueno. Cayó pues muy cerca de una isla, pero la isla estaba deshabitada. Ni siquiera cayó sobre la isla, cayó 100 metros, pues más lejos de donde se esperaba. Entonces, ahí es donde se ve la pericia del ingeniero, ahí es donde se ve la competencia del ingeniero. A continuación, vamos a explicar otro punto, otra parte de este capítulo 4.